Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente bienvenido a mi canal de Waritzi López. El día de hoy nos encontramos el 9 de agosto. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, el motivo de este video es precisamente compartirles eso. Esto después de haberse declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1994. Este fue el primer encuentro con las comunidades indígenas en esa fecha. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas lo declaró como un día de conmemoración a los pueblos indígenas. Entonces, ahorita pues vamos a estar recorriendo las calles de Guadalajara y vamos a estar haciendo algunas entrevistas acerca de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sale para que estén al pendiente. Bueno amigos, aquí estoy con un compañero que es perteneciente a la comunidad de Náhuatl. Le vamos a hacer unas preguntas a ver pues qué nos puede compartir. Compañero, primeramente pues me gustaría que te presentaras, de dónde eres, cómo te llamas. Mi nombre es José Armando Guzmán Hernández, soy abogado egresado de aquí de la Universidad de Guadalajara, Campus Ciudad Guzmán. Yo soy de Tuxpan, Jalisco. Pueblo de la Fiesta Eterna. Los invito a que nos acompañen y pues básicamente ese es parte de mi currículum. ¿Qué les quieres comentar acerca de este tan importante día? ¿Algo que les quieras comunicar, algo al público que nos está mirando? Pues invitarlos nada más a que conozcan nuestras lenguas maternas. En este caso pues nosotros a la lengua náhuatl, de ahí del municipio de Tuxpan, Jalisco. Como les comento, hoy es un día conmemorable porque festejamos y conmemoramos a Tenamashli, uno de los precursores en la defensa o en la Defensoría de los Derechos Humanos en la Corte de España, que él se presentaba como acusado y él de ahí empezó a defender lo que eran los derechos humanos. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias compañero. Ahí está la invitación para que le den importancia a estos pueblos indígenas. Ahorita seguimos haciendo más entrevistas para que me acompañen. Bueno amigos, pues aquí seguimos con la compañera que ahorita se va a estar presentando. Adelante compañera, ¿cómo te llamas? ¿De qué comunidad vienes? Y ¿qué nos puedes platicar acerca de este 9 de agosto que se conmemora el Día Internacional de las Comunidades Indígenas? Adelante compañera. Hola, mi nombre es Bianca América y en Wixárika me llamo Tanima y pues saludo a todos los amigos, amigas y amigues de aquí de Waritzi, que es un bloguero Wixárika, también para que lo sigan. Y pues bueno, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas pues es un día para conmemorar pues todas las luchas, sobre todo la resistencia de los pueblos originarios, que ya tenemos pues 500 años desde la conquista, ¿verdad? Bueno, yo como joven Wixárika lo que estamos manifestando y luchando pues es el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos originarios, ya que están en los tratados internacionales, tanto como en la Constitución, pero a pesar de ello pues parece que somos invisibles, ¿no? Y también pues bueno, les quiero decir a las personas que nos vayan a ver, sobre todo a las niñas, pues que se sientan orgullosas de lo que son, que sigan hablando su lengua, sigan vistiendo pues su indumentaria con mucho orgullo. Claro que todos hemos vivido como procesos de discriminación, ¿verdad? Pero pues bueno, que eso no los haga decaer o que no les dé vergüenza ser quienes somos, porque somos pues una comunidad, la verdad, muy bonita, los pueblos originarios. Y pues que sobre todo que sigan transmitiendo la cultura de generación en generación, porque nosotros los jóvenes somos los responsables de algún modo de que esto no se pierda y que siga el legado. Y pues agradecerle aquí a Waritzi por la entrevista y muchas gracias y síganlo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que es importante lo que nos compartes, sobre todo muchas de las veces se hacen proyectos pues no muy bien planteados, ¿no?, para las comunidades indígenas. Yo creo que es importante primero reconocer y pues conocer las necesidades de los pueblos indígenas en este caso. También me llamó mucho la última parte que comentabas, pues a los jóvenes, ¿no?, o todos aquellos que son pertenecientes a comunidades indígenas, la importancia que tiene que se mantenga conservando lo que son los trajes, ¿no?, los trajes tradicionales, el idioma, ¿no?, que es fundamental que no se pierda, ¿no? Entonces, pues justamente eso es lo que se conmemora este 9 de agosto. Entonces, pues muchas gracias por la información, Tánima, y pues nosotros vamos a seguir haciendo más entrevistas a otros compañeros provenientes de otras comunidades indígenas para que estén al pendiente. Bueno, amigos, ahorita nos encontramos con la compañera ahorita que se va a presentar. Adelante, compañera. Marisa Velázquez Ramírez, o Masagua Niñeja Bondo, pero ya Natajan Huarica, Menucaba, zona metropolitana, Nieshen o diferentes municipios y Nucaba, Jalisco. Mi nombre es Marisa Velázquez, soy de la cultura Mazahua. La cultura Mazahua es originaria del Estado de México, pero ya desde hace varias décadas ya vivimos en zona metropolitana y en otros municipios que conforman el Estado de Jalisco. Muy bien, muchísimas gracias por compartir toda la información. No sé, algo que les quieras dar a conocer al público. Bueno, ¿qué quiero decir? Que pues México es un país pluricultural en la cual caben 69 maneras de ver el mundo y de las cuales todas tienen validez. Son 69 formas de hablar, que también esas lenguas tienen la misma validez que las lenguas extranjeras. Es muy importante estas fechas del 9 de agosto porque a nosotros como pueblos originarios nos reivindica y nos hace más visibles, ya que si no fuera por la conmemoración del 9 de agosto, muchos pueblos originarios ni siquiera serían visibles. En estas fechas es cuando los pueblos originarios dicen, aquí estamos y esto es lo que falta por hacer. Porque los pueblos originarios actualmente ya no estamos esperando a ver qué hagan por nosotros. Ahora los pueblos originarios nosotros proponemos lo que creemos que es lo mejor para nosotros, los pueblos indígenas, y es muy importante conocer nuestras lenguas, nuestras tradiciones, y pues que a los pueblos originarios no nos vean como si fuéramos personas de otro mundo, porque no lo somos. Somos tan mexicanos como cualquier otras personas, con los mismos derechos, pero sobre todo la importancia es que el 9 de agosto se recuerde que todavía hay una deuda histórica hacia los pueblos originarios. Y ojalá que las diferentes personas pues escuchen mi mensaje y pues les llegue la espinita de decir, quiero conocer más a los pueblos originarios. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maritza. Creo que esto fue una buena invitación para que todas las personas que van a ver este video pues tomen la importancia que tienen las culturas, ¿no?, de diferentes culturas indígenas. Y pues muchísimas gracias, Maritza. Gracias. Ahorita vemos. Pues bueno, todavía seguimos acá haciendo entrevista y bueno, en este momento nos encontramos con la compañera Rufina Villa, que ahorita se va a estar presentando pues más a fondo. Adelante, Rufina. Hola, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Soy Rufina Edith Villa Hernández, de la Sierra Norte del estado de Puebla, del municipio de Cuetzalan, y soy miembro de la organización de mujeres indígenas nahuas, Masehual Sihuame Moseñol Chicahuani, que quiere decir mujeres indígenas que se apoyan. Muy bien, muchísimas gracias, Rufina, por tu presentación. Bueno, hoy estamos el día
Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas a nivel mundial. ¿Qué nos podrías platicar así de manera general para que pues la audiencia o las personas que van a estar viendo este video pues sepan la importancia que tiene este día, ¿no? El Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Pues bien, pues antes que nada agradecer esta oportunidad y decirles que como mujeres indígenas podamos tener pues, acceso a una vida digna, que también como mujeres indígenas somos nosotras quienes hemos luchado por nuestros derechos individuales, pero también nuestros derechos colectivos, somos defensoras del territorio. Se me hizo muy interesante toda la información que nos acabas de compartir. ¿Qué les diría a los jóvenes o toda la audiencia que después van a estar viendo este video de la importancia que tiene el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Pues que seguimos en pie de lucha, que sabemos que estos derechos todavía no son una realidad en nuestros pueblos, que falta mucho por hacer y que pues es algo que se tiene que lograr porque tenemos derecho a vivir bien, a tener esa vida buena que hemos heredado y que debemos continuar, y que esto será posible siempre y cuando también seamos reconocidos, seamos respetados y que siempre se nos incluya en los proyectos que se vayan a realizar, que nos pidan nuestra opinión, que seamos los pueblos los que decidamos qué es lo que queremos y cómo lo queremos realizar, porque de esa manera es como las cosas van a salir mejor. Sabemos que es diferente la visión de las personas que llegan a nuestros pueblos porque ellos solamente ven la parte económica, es una ambición de querer apoderarse de los recursos naturales de los pueblos que no debemos de permitir, y yo sé que los jóvenes están muy comprometidos también con esta lucha, que tenemos que a ellos darles este ejemplo de la vida buena que todos merecemos y que pues ellos lo están retomando con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, y que pues son ellos en las personas que confiamos, porque nosotros los mayores pues ya no sabemos qué tiempo vamos a estar todavía aquí. Sin embargo, tenemos todavía la energía para seguir luchando mientras nos sea permitido y pues no descuidar esta parte de que se vaya incluyendo a los jóvenes en las diferentes actividades y sobre todo en esto que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro idioma, con nuestras fiestas y con los cargos de servicio comunitario. Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rufina, nuevamente. Pues bueno, amigos, ahí tienen esta invitación por parte de esta gran mujer que ha permanecido y ha peleado siempre por los pueblos indígenas, y entonces pues para que consideren esta información tan valiosa que nos acaba de compartir Rufina. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Hola amigos, pues aquí seguimos haciendo más entrevistas y en esta ocasión nos encontramos con la compañera Citlali. Ahorita se va a estar presentando. Adelante, compañera. Hola, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Citlali, soy de la comunidad wixárika de Tuxpan de Bolaños, y ahorita estamos pues aquí en un encuentro en marco al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, justamente visibilizando la voz de las juventudes, de las mujeres también, y creo que pues en esta conmemoración debemos de reivindicar todos nuestros derechos colectivos como pueblos originarios. Muy bien, gracias por la presentación. Y bien, como pues ya nos adelantas, justamente te quería preguntar eso, ¿qué nos puedes
compartir acerca de la importancia que tiene este día. No sé, ¿qué nos quieres compartir? Pues visibilizar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Como mujeres, para que otras mujeres, otros jóvenes se animen a trabajar desde lo local, porque muchas veces jóvenes profesionistas, ¿no? Prefieren trabajar en la ciudad porque no ven que su comunidad tenga futuro, cuando en realidad pues hay muchas cosas que tenemos que trabajar desde ahí, y creo que pues también respeto mucho a los jóvenes que viven en zonas metropolitanas, porque desde sus espacios pues también están haciendo cosas increíbles, ¿no? Encuentros, tienen redes, y es lo que se necesita, pero también se necesita tener esa participación desde lo comunitario. Entonces, visibilizar todo esto en marco a este día tan importante, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y pues agradecer tu entrevista. Cualquier cosa, pues aquí estamos, y creo que pues seguiremos viéndonos y transmitiendo todo esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Citlali, Rauruma en Guerrero, ¿verdad? Pues ahí tienen la invitación, ahí tienen toda la información importante que nos acaba de compartir la compañera Rauruma, y pues la verdad a mí se me hace una persona muy importante, muy interesante, porque ella funge un cargo en la comunidad, ¿no? Yo creo que pues es un referente a seguir para las nuevas futuras que vienen. Saludos. Ay, a ver. Ya, No, dale. saludos. Y ya le pusiste la mano. No, Bueno. pero sale pues. Muchas gracias, Citlali. Bueno amigos, aquí finalizamos este video, y muchas gracias por haberme acompañado hasta el último de este video. Y pues recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, pues acerca qué les gustaría saber más, o también si tienen pues algunas preguntas, pónganlo en los comentarios. Y también los invito a que se sigan suscribiendo y pues le den like al canal. Pues Pampayus Narrara Jewe. Este fue 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para todas las personas que no sabían, pues aquí tienen este video para que se informen. Pampayus Narrara Jewe en un nuevo video. Yalla ya ta ta ka ne, ya mu ti ka ta ka ne, yo ha ra ta ka ne.